Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos este 1 de noviembre a todos los santos, pedimos el don del Espíritu, proclamamos el texto. Lo seguía mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Jesús, al ver a la gente, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que es justo para Dios, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo para Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los injurien, los persigan y digan toda clase de calumnias contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El contexto nos permite clarificar los significados del texto. Primero, el contexto literario. El Sermón del Monte es el primero de los 5 discursos de Jesús según Mateo, quien nos indica de modo implícito que Jesús es el nuevo Moisés que da una nueva ley para un nuevo pueblo, pues sus 5 discursos, los de Jesús, completan los 5 libros de Moisés, llamados precisamente Torá o ley. Hablamos de los libros del Génesis al Deuteronomio. Ley que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Con estas enseñanzas en un monte, Jesús indica las disposiciones y conductas propias de sus discípulos por haber ingresado al reino de los cielos o el reino de Dios. Se trata de una declaración de principios para la vida discipular cuando se vive el reino inserto en esta historia. Para componer el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 de Mateo, que no está en Marcos, pero sí parte de este sermón se encuentra en Lucas. Mateo se nutrió de Q. Hablamos de Quelle, fuente en alemán, de la fuente Q, que es una colección de dichos o sentencias de Jesús de arraigo o sabor palestinense, que explican la presencia de textos que solo se encuentran en Mateo y Lucas y no en Marcos. El contexto sociocultural. Para todo movimiento religioso, tanto antes como hoy, es fundamental la resocialización de sus miembros, es decir, el abandono de categorías y conductas antiguas para asumir las del nuevo movimiento que se asume. Jesús y los suyos pasan en el variopinto judaísmo de su época como una secta o partido, tal cual como el partido de los fariseos, saduceos, herodianos. Enraizados en las genuinas tradiciones de Israel, algo del todo nuevo está germinando con Jesús y su movimiento. Gran parte de su tiempo y esfuerzo Jesús lo dedica a reidentificar a los suyos, para que se autocomprendan y confiesen que ahora son discípulos de Jesús y por lo mismo partícipes del reino de los cielos. Sin duda que tuvo que llamar la atención las exigencias para este nuevo movimiento, en parte porque no fue fácil interiorizarlas, sobre todo cuando tenían que romper con otros modos muy arraigados de pensar y proceder. El contexto teológico. Según Mateo 5.1, se forman círculos concéntricos. Jesús es el centro. Luego el círculo más interior, más cercano a Jesús, son los discípulos, matetés en griego. Y el círculo más externo a Jesús
es la multitud, ojlos. Discípulo es aquel que sale de entre la muchedumbre, porque la muchedumbre no es discípulo. Sale de la muchedumbre para integrar el círculo de los discípulos de Jesús y así poder aceptarlo como maestro. De hecho, Jesús se sienta, que es la posición propia de un rabino, y poder acoger su enseñanza, según nos indica el texto de Mateo 5, 1, 2. La preocupación de Jesús es enseñarles a sus discípulos que la buena noticia del reino exige nuevas relaciones con Dios, con los demás, con las criaturas, y que el principio fundamental del seguimiento del Señor no es el cumplimiento de una ley, por nueva que sea, sino la aceptación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, que hace presente el reino como soberanía de un Dios Padre rico en misericordia y vida nueva. Sin este fundamento es imposible vivir y aceptar las bienaventuranzas. La relación nueva con el Mesías crea un pueblo de hijos de Dios y de hermanos, que sustenta, que hace posible aquellas disposiciones que a su vez harán posibles los nuevos comportamientos. El texto pertenece al género literario de declaraciones persuasivas y condicionadas. Se inicia con una introducción. La organización del texto, 4.25 al 5.12, es la introducción. Se presenta el origen de la multitud, se habla de la conducta de Jesús en relación con la multitud y con los discípulos. Los versículos 3 al 12, las bienaventuranzas, dos momentos. 3 al 10, bienaventuranzas con pronombre ellos. Mateo le habla a terceros. Segundo momento, versículo 11-12, bienaventuranzas con pronombre ustedes. Mateo le habla a sus interlocutores, a su comunidad, tal cual como en el texto paralelo de Lucas 6, 20 al 26. Según 4.25, la gente que siempre es benévola con Jesús en el Evangelio de Mateo, a diferencia de los jefes, proviene de toda Palestina. Proviene de la Cisjordania, es decir, de Galilea, de Judea y de la Transjordania, de varias ciudades de la Decápolis. Decápolis es una confederación de 10 ciudades con un gobierno independiente, y provienen del otro lado del río Jordán, es decir, de la Transjordania. Por entonces ya Jesús ha adquirido gran fama y la gente en torno a él se aglutina. El versículo 3 comienza las bienaventuranzas con dichosos o bienaventurados. Se trata de una declaración exhortativa y condicionada de Jesús, que asegura que el resultado se realizará, por ejemplo, ingresar al reino, que el resultado se realizará si se cumple la condición, por ejemplo, si uno tiene espíritu de pobre. El versículo 3 también nos habla de espíritu de pobre, mientras Lucas 6:20 nos habla solo de pobre, sin ningún tipo de adjetivo. Pero ambas expresiones, espíritu de pobre y pobres, apuntan a lo mismo, pero de diversas perspectivas. La comunidad de Mateo es de clase media alta, por lo que Mateo pide la decisión del espíritu de cada uno de la comunidad para desprenderse de bienes en favor de los pobres, porque solo se confía en Dios. Eso es la pobreza, desprendimiento de bienes por la confianza en Dios. Es evidente que en una comunidad con recursos, el agente que va a impulsar el compartir los bienes es la conciencia. Por eso, espíritu de pobre. En cambio, la comunidad de Lucas, que no tiene recursos y que realmente es pobre, ellos ya son dichosos. Si aceptan tal condición, confiando del todo en Dios. Por eso Lucas emplea el pronombre ustedes. Dichosos ustedes, porque de ustedes que son pobres es el reino de los cielos. El versículo 5 habla de manso, dichosos los mansos, praus es el término griego y se trata de un don del Espíritu.
pero no es el humillado. Manso es aquel que no aspira al poder y que en las relaciones con otros no se irrita ni responde con ira a la agresión. El ejemplo es el Mesías, que es manso de corazón y no aspira al poder. Siendo rey, para ingresar a Jerusalén, monta en un animal de carga, en un burro. Manso es sinónimo de pobre, y tanto manso como pobre son los preferidos de Dios. En los versículos 6, 10 se emplea el sustantivo justicia, dikaiosine, que se traduce por hacer lo que es justo para Dios. 7 veces se emplea en Mateo. Pero no se trata de la justicia social o de la justicia distributiva. Eso no es justicia en Mateo. Es decir, no se trata de atender a los que no tienen repartiendo los bienes con equidad. Para Mateo, justicia es la conducta de aquel que se ajusta a la voluntad de Dios. Por eso, hambre y sed de ser fiel al proyecto de Dios, y Dios los saciará. De aquí la traducción. La misericordia tiene una dinámica. Versículo 7, dichosos los misericordiosos. Y esta dinámica se descubre a partir del sustantivo eleemón y del verbo eleeo, que aparece 8 veces en Mateo. En primer lugar, se trata de una disposición benévola para afectarse con la desgracia del otro, para sentir al otro y su necesidad. Luego, se conoce la necesidad y Jesús en varios casos involucra a aquel que algo necesita de él, mediante preguntas o le pide acercarse, aunque no siempre ocurre así. En tercer lugar, se ayuda, satisfaciendo la carencia. Eso es ser misericordioso. Y en el último momento, no se ejerce la misericordia desde podios de poder, sino como a un semejante, como a uno que me pertenece, según Hebreos 2, 17, 18. Cuando el versículo 8 habla de limpios de corazón, se refiere a la sede de la vida interior. El corazón es la sede de la vida interior, de los pensamientos, de los sentimientos, de los afectos, de las decisiones. Los limpios de corazón son los que tienen relaciones justas con los demás, sin ningún tipo de doblez. Y son aquellos que con corazón indiviso aman a Dios y lo aceptan como su único Señor, rechazando la idolatría y el culto a lo que se tiene por Dios. Limpio de corazón es aquel que ama a su Señor y no es idólatra. La paz o shalom en hebreo, versículo 9, es la principal característica del reino y un valor muy importante, tan importante que quienes trabajen por ella serán considerados hijos de Dios. Dios es el Dios de la paz. Se trata el concepto paz de la síntesis, no solo de la espiritualidad judía, sino también cristiana. Y paz lo podemos definir como el estado de reconciliación y de armonía cordial con Dios y con los demás gracias a la sangre derramada de Jesucristo y gracias a su victoria sobre todo aquello que destruye a las personas y las relaciones entre ellas. La paz es el don del resucitado que hace presente el Espíritu Santo, según Juan. En los versículos 11-12 asistimos a un cambio de pronombre. De ellos, las bienaventuranzas anteriores, se pasa a ustedes. Ahora Mateo se está refiriendo a su comunidad que efectivamente está sufriendo persecuciones y se dirige a ella para infundirles ánimo, en razón de dos cosas. Tengan ánimo porque tienen modelos, los profetas del Antiguo Testamento, pero sobre todo los profetas del Nuevo Testamento que han sido perseguidos. Y ánimo porque Dios, al fin de los tiempos,
les va a reconocer su fidelidad. El mensaje lo podemos resumir en 3 aspectos. El Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, es la carta programática del discípulo cristiano. La figura en el Sermón del Monte es la de Jesús Maestro, porque como un rabino se sienta para instruir a los suyos. A partir de su instrucción, las cosas cambian, no porque entregue leyes nuevas que practicar, sino porque con él el reino de Dios irrumpe, creando nuevas relaciones con Dios y los demás. Son tan originales estas nuevas relaciones que exigen actitudes y conductas del todo nuevas. El horizonte del Sermón del Monte y las bienaventuranzas es escatológico, pues el Señor de la gloria, que hizo realidad el reino, lo acompaña y espera al fin de los tiempos su plenitud para entregárselo a su Padre Celestial. Mientras tanto, el Dios del reino puede cambiar cualquier situación de dolor y carencia en felicidad. Bienaventurados, dichosos ustedes. En prosperidad Dios los saciará. Y en una condición impensada serán hijos de Dios, verán a Dios. Las condiciones de vida marcadas por la pobreza, el sufrimiento, la muerte, serán derrotadas por el misterio pascual de Jesús. Por esto serán dichosos o bienaventurados los que ya aquí las asuman y en virtud de la plenitud escatológica del reino, trabajen por transformar la historia y las vidas humanas en aquello que están llamadas a ser en el tiempo escatológico. Estos heredarán la tierra, imagen de la tierra prometida y definitiva, de la que Palestina es solo un tramo hacia la morada definitiva, que es la comunión con Dios en la vida eterna. Las bienaventuranzas son un auténtico autorretrato de Jesús, por lo que la imitación de Jesucristo asegura la práctica de las actitudes y conductas que el mismo Jesús pide. Jesús es imagen perfecta del hombre perseguido y afligido por hacer la voluntad del Padre. Nadie como para él su alimento es hacer lo que el Padre le pide, lo que le trajo insultos, mentiras, toda clase de males. Jesús es el profeta del Padre, que en la senda de los profetas del Antiguo Testamento fue perseguido y muerto por los habitantes de Jerusalén. Nadie como él fue manso, misericordioso, limpio de corazón, y trabajó por la paz, ofreciendo el reino del Padre, manifestado en la destrucción de enfermedades, pecados, espíritus impuros. Por su fidelidad el Padre lo resucitó, y como Señor acompaña y espera a los suyos que esperan heredar la tierra, ver a Dios y ser llamados sus hijos. Oramos. Padre Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.